Un saludo a todos los amantes de la historia. En este podcast hablaremos sobre cómo concebían los fantasmas en las culturas de la antigua Mesopotamia. Espero resulte de su agrado y se suscriba al canal. Fantasma quiere decir aparición en griego. En el folclore de muchas culturas son espíritus o almas errantes o en pena, de seres fallecidos o seres del plano espiritual que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares que frecuentaban en vida y en asociación con personas cercanas. Existen muchos tipos de fantasmas según las culturas del mundo, pero en este podcast nos referiremos a cómo las culturas mesopotámicas veían a este tipo de entidades. Los fantasmas en la antigua Mesopotamia se veían como algo real de la vida, al igual que en otras civilizaciones de la antigüedad. Aunque las culturas de las distintas civilizaciones mesopotámicas diferían, la creencia en los fantasmas y las respuestas a los contactos con espíritus se mantuvieron notablemente similares, incluso cuando cambiaron los ritos funerarios o las visiones del más allá. En Mesopotamia se consideraba que el hombre colaboraba con los dioses en el mantenimiento del orden de la vida. Los dioses habían creado a los humanos de arcilla y los habían animado con un aliento divino, pero habían establecido un límite de tiempo para cada vida. Una vez transcurrido ese tiempo, cada persona iba al inframundo, conocido como Itkaya, la tierra sin retorno. El aspecto divino de la persona vivía en Itkaya, un lugar oscuro de polvo y charcos, y dependía de los vivos para mantenerse mediante el recuerdo y el sacrificio, especialmente mediante ofrendas diarias de agua fresca. Se creía que el cuerpo del fallecido requería un entierro adecuado con todo el respeto debido, incluido el ajuar funerario que necesitarían en Itkaya. Si el ritual funerario era deficiente o si la familia del difunto no lo recordaba mediante sacrificios, oraciones y libaciones, los dioses concedían permiso al espíritu para volver a la tierra de los vivos y perseguir a los que habían olvidado sus deberes. También habían fantasmas perdidos que se escapaban de Itkaya sin permiso. Estaban los que morían en la batalla y quedaban sin enterrar o se ahogaban y el cuerpo nunca se recuperaba, y cualquiera de ellos podía rondar una casa o entrar en una persona a través del oído, causando enfermedades, mala suerte o incluso la muerte. Los estudiosos modernos han relacionado la creencia mesopotámica en los fantasmas con la estructura social de la familia y la importancia de los lazos de parentesco. Pero para los propios mesopotámicos, los fantasmas eran simplemente otro aspecto de la vida al que había que atender. Si uno quería mantenerse sano y disfrutar de la vida, lo mejor era cuidar adecuadamente de sus propios difuntos y tomar medidas para protegerse de los fantasmas enfadados con los que no tenía nada que ver. Según el erudito Irving Finkel, la creencia mesopotámica en los fantasmas se remonta a los primeros enterramientos con ajuar funerario. Las primeras tumbas excavadas en Mesopotamia hasta la fecha son las 9 que contienen restos neandertales en la cueva de Shanidar, en los Montes Sagros, datadas entre 60.000 y 45.000 años atrás. Descubierto por primera vez en el año 1951, algunos arqueólogos afirman que el yacimiento proporciona pruebas de ajuar funerario en forma de conchas y de prácticas funerarias por la presencia de polen de flores en las tumbas, lo que sugiere que se habían colocado flores sobre el cadáver. Sin embargo, se han identificado objetos funerarios en el emplazamiento de la antigua ciudad de Eridu, datada en torno al año 5400 a.C. El erudito Finkel sostiene que no hay ninguna otra razón para colocar objetos de valor en una tumba a menos que se crea que el difunto los necesitará en otro reino. Además, si el espíritu es capaz de viajar
hacia adelante desde el mundo de los mortales, es razonable suponer que también podría viajar hacia atrás, como afirma Finkel en los 3 puntos de su argumentación sobre los bienes de la tumba y los fantasmas. Los bienes se depositaban en una tumba debido a la creencia de que la muerte no es el final, y por tanto los mesopotámicos creían que algo sobrevive de un ser humano después de la muerte. Ese algo se escapa del cadáver y va a alguna parte. Ese algo, si va a alguna parte, entonces puede esperarse razonablemente que sea capaz de volver. Finkel acepta la afirmación de que las cuentas encontradas en las cuevas de Shanidar son de hecho bienes funerarios y los residuos de polen pruebas de ritos funerarios. Desde este punto de vista, según este erudito, deberíamos calcular que los fantasmas llegaron a la escena en el Paleolítico Superior, quizás el 50.000 a.C. La simple concepción de que algo reconocible de una persona muerta podría regresar en algún momento a la sociedad humana no me parece ni fantasiosa ni sorprendente. Sus raíces se originan en ese horizonte de desarrollo en el que el ajuar funerario se convirtió en forma por primera vez, en contraste con el luto y el entierro. Es la concepción profundamente arraigada de que alguna parte de una persona no se desvanece para siempre, lo que nos separa absolutamente de todo el reino animal. Incluso si se rechaza la fecha anterior de los entierros de la cueva de Shanidar, está claro que la práctica de incluir objetos funerarios en los entierros se estableció en el período del 5000 al 4100 a.C. y las fuentes escritas relacionadas con los fantasmas aparecen en el período dinástico temprano de Mesopotamia, o sea, estamos hablando del 2900 al 2334 a.C. Entre ellas se incluyen hechizos para protegerse de los fantasmas, para enviar a un fantasma de vuelta al inframundo, y hechizos relacionados con la nigromancia, por lo que se podía invocar a un fantasma para interrogarlo antes de recitar otros hechizos para devolverlo al lugar al que pertenecía. Con respecto al inframundo, debemos decir que el inframundo mesopotámico era el destino final de todos los mortales, independientemente de cómo hubieran vivido, ya fuese rey o campesino, héroe o villano, hombre, mujer o niño. Todos iban al mismo lugar, un reino oscuro bajo la tierra gobernado por Ereshkigal, reina de los muertos, a las que más tarde se unió su consorte Nergal. También era conocida como Alatu e Irkaya. Al principio se pensaba que Irkaya se encontraba bajo las montañas del atardecer en el oeste, pero con el tiempo hubo una serie de entradas al inframundo y se consideraba un vasto reino que se llenaba de nuevas llegadas constantemente cada día. La principal responsabilidad de Ereshkigal era mantener el orden, lo que incluía asegurarse de que los muertos permanecieran donde debían estar, separados de los vivos, y que ningún ser vivo entrara en su reino. La ayudaba a su sirviente Neti, el guardián de la puerta, y más tarde Nergal, dios de la guerra. Ereshkigal aparece por vez primera en un fragmento del período acadio del 2334-2218 a.C., pero aparece plenamente como reina de los muertos en el poema llamado La muerte de Ur-Nammu. El poema es notable porque presenta una imagen diferente del inframundo, aunque conserva la visión básica de una tierra estéril. Irkaya siempre se representa como un páramo desolado de oscuridad y polvo, pero cuando Ur-Nammu llega en este poema se celebra un gran banquete de bienvenida y se sacrifican muchos animales para el festín. Aún así, el poema señala que la comida del inframundo es amarga, el agua del inframundo es salobre. Aparte de la mención de este banquete, la única desviación de la descripción de una tierra crepuscular de polvo es la mesa de oro y plata en la que juegan los espíritus de los niños nacidos muertos y que está cargada de miel. No es de extrañar, pues, que los espíritus opten periódicamente por escabullirse y volver a la luz de la vida en el reino mortal.
En cuanto a los fantasmas, como se ha señalado, un espíritu podía regresar como fantasma, que era conocido también con el nombre de Hidim en sumerio y Etenmu en acadio. Por diferentes motivos, el Hidim o Etermu era la inteligencia, la personalidad, el carácter, la chispa divina que se separaba del cuerpo al morir. Y este espíritu era plenamente consciente de sí mismo. Al morir, abandonaba el cuerpo y era guiado a las puertas del inframundo por el dios Ninasu, hijo de Gula, la diosa de la curación y la salud, que ayudaba al alma en la transición hacia la muerte. Al llegar al inframundo no se juzgaba moralmente al alma, sino que se consultaba una especie de lista de comprobación para asegurarse de que uno pertenecía allí. Después se atravesaban las 7 puertas del reino de las tinieblas, tal y como describe el erudito Finkel en estas afirmaciones. Siguiente. Todos los fantasmas están al acecho, aumentan en número cada minuto a medida que muere más gente. En la epopeya acadia de Gilgamesh se nos dice que el polvo es su sustento, la arcilla su alimento. No ven la luz y viven en la oscuridad. Están vestidos como pájaros, con alas como vestimenta. Uno tiene la impresión de que se balancean juntos como pingüinos polvorientos. La falta de comida y bebida explica la evolución de un ritual de derramamiento de bebidas y ofrecimiento de comida para los muertos. Algunos espíritus recibían permiso de Ereshkigal para volver al mundo de arriba, para corregir alguna falta, proporcionar alguna información sobre su muerte o perseguir a quienes habían olvidado sus obligaciones. No obstante, habían fantasmas que eran fugitivos de la tierra de los muertos. Al ser espíritus completamente conscientes de sí mismos, ahora atrapados en un lúgubre submundo, estos espíritus querían volver a experimentar la vida, pero por desgracia para ellos, su aparición entre los vivos siempre era mal recibida. Los muertos solían estar enterrados debajo de la casa, en el patio o cerca del hogar, por lo que el fantasma que más se solía encontrar era el espíritu de alguien que uno había conocido, mejor dicho. La razón más común tenía que ver con los ritos de enterramiento inadecuados, con ignorar los deseos del difunto o con olvidar las propias responsabilidades en materia de respeto y recuerdo. Sin embargo, los muertos que simplemente rechazaban su nuevo hogar podían sentirse bastante incómodos en el inframundo, y una vez que regresaban al mundo de arriba, eran los que más problemas causaban. En cuanto a la cultura de las protecciones y los hechizos, en la cultura mesopotámica se recitaban hechizos para protegerse de los fantasmas, se usaban amuletos y encantos y se colocaban pequeñas figuritas en el hogar. Entre las más populares estaba la imagen del demonio Pazuzu, que aunque era capaz de provocar sequías, hambrunas y pestes, era igualmente hábil para evitarlas. También se le consideraba el más eficaz para alejar a los espíritus malignos y a los fantasmas. Pazuzu también era considerado un defensor de la humanidad contra los demonios, especialmente el temible Lamastu, que atacaba a las mujeres embarazadas y se cebaba con los niños. Los amuletos y estatuillas de perros también se consideraban potentes protectores, al igual que los perros reales. Se podía recurrir a los sacerdotes para que ayudaran a un espíritu especialmente molesto o al tipo de médico conocido como Asipu, un sanador que se ocupaba principalmente de lo sobrenatural. El Asipu podía recitar un hechizo de protección o enseñar a una persona a memorizar dicho hechizo, dependiendo del tipo de fantasma y de la gravedad del acecho. Un Asipu o sacerdote también podía llevar a cabo un exorcismo si la situación lo justificaba o practicar la nigromancia para hablar directamente con el fantasma y averiguar cuál era el problema. Los escribas babilónicos escribieron toda una serie de hechizos sencillos y complicados rituales para deshacerse de los fantasmas. Algunos de ellos se basan en listas de todos los tipos de fantasmas. Un fantasma que murió en un incendio, por ejemplo, o un fantasma que fue atropellado por un carro, o que se ahogó
en un pozo o que murió al dar a luz. Parte del hechizo para deshacerse de ellos consistiría en leer en voz alta esta lista, diciendo esencialmente lo siguiente: tanto si eres este tipo de fantasma como si eres otro tipo de fantasma, sabemos quién eres. Vuelve al lugar al que pertenece. Aquí se acaba la sentencia. La identificación de un fantasma problemático era una forma para ganar poder sobre él. También se sacrificaban animales para apelar a los dioses para que ayudaran a ahuyentar a un fantasma problemático, y cuando se atrapaba a un fantasma descarriado, el dios del sol Shamash, que también presidía la justicia, revocaba el derecho del espíritu a cualquier recuerdo u obligación devocional de cualquier forma y se los entregaba a otro espíritu del Irkaya, que no tenía a nadie que lo recordara. Así, de manera resumida, los espíritus considerados más bendecidos en Irkaya eran los de las personas que morían con el mayor número de hijos, porque se pensaba que serían los que tendrían gente que los recordara y observara los rituales de comida y bebida durante más tiempo. El hijo mayor era el encargado de llevar diariamente agua fresca y ofrendas de comida a las tumbas de los difuntos, y tras su muerte este deber recaía en su hijo mayor. Según algunos estudiosos, esta creencia en la relación continua de los vivos con los muertos dio lugar a un culto a los muertos. Se ha sugerido que la práctica del enterramiento en las sociedades prehistóricas de Mesopotamia buscaba o bien mantener una estrecha comunicación con el difunto mediante un culto a los muertos, o bien a la inversa, impedir que los muertos persiguieran a los vivos, como harían si se les dejara sin enterrar y libres para vagar. La existencia continuada del alma después de la muerte, anclada firmemente a los miembros de la familia en la comunidad donde estaban enterrados sus difuntos, los conectaba con el pasado y fomentaba las obligaciones continuas que fortalecían la unidad familiar, considerada central en la sociedad mesopotámica de cualquier época. Esto sin duda es cierto, pero para un antiguo mesopotámico, la creencia en la vida después de la muerte y la posibilidad muy real de que un fantasma apareciera en el hogar de una persona era simplemente parte del curso natural de la vida, y era de esperar tanto como la lluvia de un cielo amenazante. Hasta aquí el contenido de este podcast. Espero haya sido de su agrado. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones. Muchas gracias.